invito a que vaya conmigo al Salmo. ¿A cuál Salmo? Bueno, ya mismo les digo. Vaya conmigo al Salmo 136. Salmo 136. Aprovecharé los próximos 2 domingos, los aprovecharé para continuar con lo que hemos estado compartiendo acerca de convicciones cristianas, ¿verdad? Convicciones que nos motivan a cierto tipo de acción en la vida cristiana, en la vida en general. Pero las voy a relacionar un poquito a la gratitud, porque durante el mes de noviembre usted sabe que al menos aquí en los Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, a final de mes. Y de momento el mes de noviembre, aunque la gratitud y la acción de gracias debe ser parte de nuestro estilo de vida y no ser limitado a un mes o a un día o a un fin de semana, sin embargo, aprovechamos el enlace, ¿verdad?, de la celebración y de destacar esa realidad tan importante del agradecimiento para motivarnos y para ver cómo el agradecimiento es algo que antes de haber sido motivado por gente, por personas, estaba en el corazón de Dios. Y es una actitud que revela y que es muy consona con el carácter de Dios y con la respuesta esperada de aquellos que hemos recibido el beneficio de la misericordia, de la gracia y de la bondad del Señor en todas sus manifestaciones. Así que les invito a que vayamos al Salmo 136, del 1 al 4. Lee la palabra de la siguiente manera. Dice: dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Ahí solamente está el verso 1, pero yo le voy a leer hasta el 4. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Oremos al Señor. Padre amado, pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra corra como río y que, Señor, la verdad que vamos a compartir hoy produzca en cada uno de nuestros corazones un profundo anhelo en el corazón de responder a ti, Dios mío, de responder a ti con una actitud de agradecimiento para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre amado, y permite, Señor, que podamos estar sensibles a tu palabra, que como siempre, Señor, Cristo nos sea, la gloria de Cristo sea revelada en nuestros corazones por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este salmo, hermanos, quiero que consideremos, quizás de forma más directa, esa convicción que nos motiva a la gratitud. Ese es el tema específico, ¿verdad?, de la enseñanza de la palabra que les voy a compartir hoy. La convicción que nos motiva a la gratitud. Hemos estado hablando acerca de cómo las convicciones deben ser, nuestras convicciones deben ser eso que nos motive a la acción en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí nos encontramos con un salmista que está dirigiendo a la congregación, ¿okay?, y exhortándoles a que alaben. Hay otras versiones que dicen alabar al Señor. La versión de las Américas dice dar gracias, porque hay básicamente conceptos que son sinónimos y cuando se traducen pueden usarse tanto uno como otro. Y aquí, en esta versión, traduce alabar como agradecer, porque una de las maneras en las que nosotros expresamos alabanza al Señor es a través del agradecimiento. Y aquí vemos que el salmista exhorta a la congregación y le dice: den gracias al Señor, den gracias al Señor. Pero qué bendición, hermanos, saber que cuando la palabra nos da un imperativo, eso es lo que nos está aquí dando el salmista, un imperativo, algo que necesitamos hacer, una orden: den gracias al Señor. Casi siempre todos los imperativos en la Biblia están o antes o después de un indicativo. Un indicativo que nos afirma razones lógicas de por qué se nos invita a que hagamos lo que aquí se nos está invitando a que hagamos. La respuesta lógica
de una persona que está consciente de la bondad del Señor, ¿cuál es? Según el Salmo, gratitud. Amén. Gratitud. Y por esa razón vemos que el salmista, al exhortar a aquellos a quienes se dirigía, les dice: den gracias al Señor, número uno, porque Él es bueno. Y es interesante porque esa es la primera razón. Dale el próximo. Esa es la primera razón por la cual aquí el salmista exhorta a su audiencia a que le dé gracias al Señor, porque Él es bueno. Y con ello está apelando al carácter de Dios, apelando a no las acciones de Dios, sino al carácter de Dios, porque uno de los atributos del Dios de la Biblia es que Él es bueno. Y cuando nosotros decimos que Dios es bueno, no estamos solamente reconociendo que Él tiene cosas buenas, porque nosotros tenemos cosas buenas, pero no somos esencialmente buenos. ¿Es cierto o no es cierto? Sino al hacer referencia al carácter bondadoso de Dios aquí en este salmo, estamos reconociendo algo poderoso, y es que Dios es la norma suprema del bien. Eso es lo que está específicamente señalando aquí el salmista, que Dios es la norma suprema del bien, y que todo lo que Él es y todo lo que Él hace es digno de ¿qué? De aprobación. Por lo cual, cuando el salmista aquí dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, está en otras palabras diciendo: no existe la norma para definir lo que es bueno, es Dios mismo, es su carácter. Todo lo que Él es y todo lo que Él hace merece aprobación. Él es la norma suprema del bien. Y amados hermanos, la bondad de Dios, yo quiero que usted sepa algo, no es algo aislado en la Escritura. No es algo que de momento se menciona una vez y ya, sino más aún cuando lo vemos en los salmos nos damos cuenta que la bondad de Dios es una constante en los salmos. Es una constante que vemos en los salmos. No lo tenemos ahí en la pantalla, pero usted me va a escuchar con algunos de los salmos que le voy a leer, en donde los salmistas, unos cuantos nada más, porque son muchísimos, pero hay algunos como por ejemplo el Salmo 16:2, porque la bondad de Dios es una norma en los salmos. Miren lo que dice el Salmo 16, verso 2, dice: yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. El salmista que reconocía la bondad del Señor, el mismo que posiblemente exhortaba a la congregación a la gratitud, declaró y dijo: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No existe el bien fuera de Dios. Mira lo que dice el Salmo 25, verso 8. Dice: bueno y recto es el Señor. Y mira cómo Él muestra esa bondad. Él muestra a los pecadores el camino. El salmista está destacando, escuche bien, cómo Dios en su bondad le muestra el camino de esperanza, perdón y salvación a los pecadores. ¿Quién es capaz de hacer eso? Un Dios que es bueno. Un Dios que es bueno. Un Dios que es bueno es capaz de no dejar desamparado al pecador, sino de mostrarle el camino para que pueda ser libre de aquello que le está trayendo maldición, muerte, quebranto a su vida. Salmo 34, verso 8, porque la bondad de Dios es una norma en la Escritura. Dice el salmista, me encanta, dice: probad o gustad y ved que el Señor es bueno. Gusten y vean, es como el salmista diciendo: pruébelo. Oye, prueba. Esto no es nada más que se dice que Dios es bueno. Prueba, gusta y ve que bueno es Dios. Cuán dichoso es el hombre, en sentido genérico, ¿verdad?, que en Él confía. Fíjese cómo el salmista está aquí declarando una verdad que nosotros necesitamos creer en esta mañana o recordar si no la hemos considerado. Y es que la verdadera dicha, ¿tú sabes quién la tiene? Aquel que está gustando de la bondad del Señor. ¿Y cómo tú gustas de la bondad del Señor? Cuando en el momento en el que más necesidad tienes, te refugias en Él. Dice aquí: dichoso el hombre en Él se refugia, o dichoso el hombre que en Él confía. Y cuando hablamos de confiar en Dios, amados, muchos de nosotros escuchamos ese término y como lo hemos escuchado tantas veces, olvidamos de lo relevante que es ese concepto de confiar en Dios.
Y confiar en Dios, hermano, es la disposición voluntaria y determinada de nosotros en el Señor, en la cual decidimos creer que lo que Dios ha dicho y lo que Él ha prometido hacer es lo mejor, aun cuando no lo entendemos, aun cuando nos parece lógico o aun cuando parecen del tiempo para nosotros. Eso es confiar en Dios. Confiar de que lo que Él ha dicho es lo mejor, que lo que Él hará es lo que conviene, que la manera de Él, aunque vaya en contradicción a la nuestra, es la perfecta y es la que nosotros necesitamos respetar, considerar y adoptar en nuestra vida. Es descansar en el hecho de que nuestra vida está en las manos del Señor. Eso es confiar en el Señor, hermanos. Salmo 73, verso 1, y la gratitud está muy ligada a eso. Salmo 73, verso 1 dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. El salmista, al decir ciertamente Dios es bueno, ¿qué está diciendo? Dios es bueno, y eso es algo que puede ser probado. Eso es algo que puede ser afirmado. Eso es algo que puede ser sobre todas las cosas visto, porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Eres ciertísimamente Dios, ciertísimamente bueno para con Israel. Lo ha demostrado. Salmo 86, verso 5 dice: pues tú, Señor, eres bueno. Y aquí él añade algo: y perdonador. Una de las maneras en las que Dios manifiesta su bondad para con nosotros, o la ha manifestado, es a través de su perdón. Es a través del perdón que por gracia Él nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Pero el perdón, aunque Dios lo da, solo se hace efectivo cuando la respuesta de nuestra parte es una de fe. Porque Dios quiere perdonar al pecador. Pero el pecador que no confiesa su pecado y se arrepiente, no va a recibir el beneficio de ese perdón. Pero Dios es bueno. Y dice no nada más que perdonador. Salmo 86, verso 5 dice: es abundante en misericordia para todos los que le invocan. Abundante en misericordia. La misericordia que yo tengo es limitada, y la que usted tiene, estoy seguro que también. Le voy a preguntar a su esposo si está casado, o a su esposa, o a sus hijos, si la misericordia que usted tiene es ilimitada o es abundante y no se agota. No, se nos agota. Y no nada más la misericordia, la paciencia, ¿verdad que sí? Se nos agota muchas veces. Pero a Dios no. Pero a Dios no, porque Él es abundante, bueno, perdonador, misericordioso para los que le invocan. Salmo 100, parece que vamos a pasear por muchos salmos, pero no me voy a quedar aquí. Es que quiero que los puedan considerar. Salmo 100, verso 5 dice: porque el Señor es bueno, y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Él no ha sido fiel para una generación en específico, porque hay generaciones que a veces pensamos: no, esta es la generación de oro, la generación más virtuosa y piadosa. No. La fidelidad del Señor es de generación en generación, a pesar de nosotros. Salmo 145, verso 9 dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Sobre todas sus obras. Él es bueno para con todos. Y el que se repite con mucha redundancia en los salmos es esta misma frase. Esta misma frase que vemos aquí en el Salmo 136, verso 1. Es la misma que vemos que se encuentra en el inicio del Salmo 106, Salmo 107 y Salmo 118. Parece que era un estribillo, una frase muy, muy popular para los salmistas, para comenzar sus salmos. Usted sabe que hay veces que de momento por generaciones, aquellos que escuchan bastante música saben que por generación hay ciertos tipos de estilos o de lírica que tienden a ser similares de acuerdo a la época. De momento parece que en este tiempo los salmistas destacaron esta frase como una muy importante y la señalaron como crucial en el inicio de muchos de los salmos. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En 4 salmos lo vemos así. Pero no nada más porque Dios es bueno se nos motiva la gratitud. En segundo lugar, lo tenemos ahí, se nos motiva la gratitud, y aquí el salmista motiva la gratitud por el hecho de que la misericordia de Dios es para siempre.
Y el Salmo 136 completo, cuando usted ve cada una de las cosas que destaca el salmista de las obras del Señor, siempre al final dice, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Rey de Reyes, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Y es una reafirmación para que no se olviden de la misericordia de Dios. Hay otras versiones que traducen la misericordia del Señor en este pasaje como su gran amor perdura para siempre. El amor de Dios perdura para siempre. Su disposición bondadosa hacia su pueblo no es en base a méritos. Eso significa misericordia. Luego de decir que Dios es bueno, dice, Él es misericordioso, y con ello está afirmando que su disposición, el como Dios opera hacia su pueblo, no es en virtud de sus méritos, sino en virtud de su misericordia, porque si fuera en virtud de sus méritos, nunca merecerían ser amados. Yo quiero que usted sepa eso, hermano, una vez más y lo recuerde, para que se despierte agradecimiento al Señor. Dios no necesitaba amarnos. Dios ni siquiera nosotros estábamos en la posición de merecer que nos amara, porque somos pecadores. Pero Él nos amó, y con ello, hermano, demostró que su disposición hacia nosotros no depende de nosotros, sino que es a pesar de nosotros. ¿Por qué? Porque su misericordia es permanente, es infinita, para siempre es su misericordia. Las versiones en inglés, si usted busca ese pasaje del Salmo 136 en inglés, dice y habla de steadfast love. Y si usted traduce ese concepto, steadfast love, significa amor inquebrantable. Significa que el amor inquebrantable de Dios. ¿Qué significa eso? Amor inquebrantable. Amor que no cambia. No cambia. No cambia. No cambia, hermanos. Si tú vives consciente de eso, debe haber gratitud en nuestro corazón. Me encanta porque el salmista no hace referencia a otras cosas, sino fundamentalmente hace referencia a la bondad y a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es y hace a favor de nosotros es en virtud de esas dos realidades. Él lo hace porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Tú y yo estamos aquí hoy porque Dios es bueno. Tú has sobrevivido las experiencias que has sobrevivido en la vida porque Dios es bueno. Tú le has conocido si le has conocido porque Él es misericordioso y para siempre es así. Si nosotros tratamos de mirar nuestra vida es el resultado de la misericordia y de la bondad de Dios. Trata de verte a ti mismo como tal. Siempre tú vas a encontrar muchas cosas de las cuales quejarte de la vida. El salmista, como en el Salmo 73, hablábamos en la cadena bíblica, en el caso de Asaf, se estaba quejando por muchas realidades en su vida, ¿verdad? Que no le parecían muy favorables. Pero ¿qué el salmista está deseando despertar en su audiencia para que haya una respuesta de agradecimiento? La bondad y la misericordia del Señor. Hermanos, si la bondad, la conciencia de la bondad, del carácter bondadoso de Dios y de su disposición misericordiosa hacia nosotros, nos despierta agradecimiento, nos despierta devoción de nosotros hacia Dios, no hay nada que lo pueda hacer. Nada, hermanos. Recordemos lo que el profeta Jeremías dijo. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Lamentaciones capítulo 3, verso 22. El profeta Jeremías, quiero amplificar un poco este concepto de la misericordia de Dios, porque el profeta Jeremías, en un momento de mucho dilema también, pudo considerar el hecho de la misericordia de Dios como la razón por la cual él y el pueblo no habían sido consumidos. Judá se había rebelado contra Dios. El pueblo se había rebelado en idolatría, en rechazo hacia la ley del Señor. Y Dios se permitió que una nación extranjera viniera y se llevara cautivo al pueblo. Pero con todo eso no exterminó al pueblo, dejó un remanente fiel. Un remanente que tuvo la seguridad de que retornarían después de 70 años a su tierra. Y aunque eso no era lo que precisamente a lo mejor Jeremías deseaba o quería para el pueblo, luego de reflexionar, capítulo 3, verso 22, viene y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Él está diciendo lo que nuestra conducta, lo que nuestras acciones, lo que nuestras actitudes merecen es que seamos consumidos. Pero Dios no nos ha consumido a nosotros. Por eso es que la salvación, hermano, la salvación es un milagro.
La salvación, hermano, es un milagro poderoso. Porque Dios en su misericordia hizo lo que tú y yo éramos incapaces de hacer para poder ser rescatados del infierno, del pecado y de la muerte, de la separación eterna de Dios. Y nos ha traído de las tinieblas a la luz, a una relación de comunión con Él, asegurándonos la bendición de la vida eterna y afirmándonos que nada nos podrá separar de su amor, ni siquiera la muerte. Todo por su misericordia. Porque si no fuera por su misericordia, ¿qué merecemos? Ser consumidos. Ser consumidos, hermanos. Porque nunca decayeron sus misericordias, decía Jeremías. Nunca decayeron, porque las misericordias de Dios no decaen. Y para colmo, mira lo que dice: nuevas son cada mañana. La misericordia, la compasión de Dios, la disposición amorosa, el amor inquebrantable de Dios hacia ti y hacia mí, que no depende de lo que tú haces, sino del carácter bondadoso de Dios, Él la renueva cada mañana. Porque Él no trata contigo en virtud de tus errores pasados, sino es como si fuera una página en blanco para un nuevo día. Qué bendición, ¿verdad que sí? Primera de Corintios 13 nos habla acerca del amor. Y me encanta cómo en la traducción viviente traduce el significado del amor. Dice: el amor todo lo puede, el amor todo lo cree. Pero hay una parte donde dice: no guarda registro de ofensas pasadas. El amor de Cristo no guarda registro de ofensas pasadas. Piensa, hay gente que cree que como ahora vienen a la iglesia y ahora son parte de la congregación y ahora se identifican como cristianos, pues ya. Y se olvidan, hermanos, de que la misericordia de Dios necesita extenderse aún a nosotros como creyentes, ya estando en Cristo, porque si no fuera así, no podríamos prevalecer delante del Señor. La misma misericordia que nos salvó es la que nos sostiene una vez que hemos sido salvados. Y es por eso que necesitamos continuar caminando de la mano de Dios. Si tú entiendes esto, ¿qué se va a despertar? ¿Por qué debería despertarse en cada uno de nosotros? Diga conmigo: gratitud. Acción de gracias a Dios. Grande es tu fidelidad. Entonces aquí el profeta Jeremías dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y ahí es reflexión y dice, verso 25: bueno es Jehová para los que esperan en él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amado, qué apremiante es que nosotros en el día de hoy entendamos que vivir conscientes y apercibidos del carácter bondadoso de Dios y de su disposición misericordiosa es esencial para que tú puedas vivir un estilo de vida de agradecimiento. Usted sabe que la Biblia habla de que ser agradecido no es una opción para nosotros. Ser agradecido es una orden. Es una orden. Vaya conmigo a Tesalonicenses, por favor, para que usted se dé cuenta que es una orden. Primera de Tesalonicenses 5:17, lo tenemos ahí. Primera de Tesalonicenses 5, versos 17 y 18. El apóstol Pablo dice lo siguiente: dale más adelante, papá. Primera de Tesalonicenses. Sigue por ahí, me voy a dar un poquito aquí para poder ir con el tiempo. Dad gracias en todo. Y hay otra versión que dice, otro texto bíblico que dice: den gracias por todo. Ahí yo no sé cómo analizar eso, porque hay cosas por las cuales dar gracias no hace sentido. Me quedé sin trabajo. Gracias, Señor. Eso no hace como que mucho sentido. Pero de momento, el texto bíblico nos invita a que demos gracias en todo, significa en medio de cada situación. Den gracias en todo. Y fíjense cómo antes de ello Pablo habla de que oren sin cesar. ¿Por qué? Porque la experiencia de una comunión con el Señor es la que te capacita para tú poder dar gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y miren, no apaguen el Espíritu. Usted sabe que usted apaga de la obra del Espíritu Santo en su vida cuando usted no es agradecido. Cuando usted no es agradecido, no reconoce
al Señor como la fuente de gracia, que todos los días renueva su misericordia para contigo y para conmigo, y que muestra su bondad para con nosotros, no llevando registro de nuestras acciones, sino simplemente porque Él ha decidido serlo. Eso glorifica su nombre. Y Él te ama, Él te ama. No apaguemos al Espíritu, no detengamos la obra del Espíritu, no alejemos de nosotros al Espíritu Santo. Eso es lo que otras versiones traducen de ese pasaje. Y por eso Pablo manda, den gracias. No dice si quieren, den gracias. Oye, cuando se sientan con deseos, no se olviden, den gracias. No. Él les dice, den gracias. Y esto es interesante, hermanos, porque al estudiar un poquito acerca de esto, en el Antiguo Testamento, si usted da un vistazo al Antiguo Testamento, el agradecimiento era tan importante que Dios lo incluyó, la ley, para que dentro de los 5 tipos de sacrificios que el pueblo necesitaba ofrecerle al Señor como parte de su cumplimiento de la ley, 2 de ellos incluyeran 2 tipos de sacrificios que estuvieran relacionados a la acción de gracia. Los 5 sacrificios eran los siguientes: estaba el holocausto, además del holocausto, estaba la ofrenda por el pecado y estaba la ofrenda expiatoria. Y esas 3 ofrendas eran ofrendas obligatorias. Usted puede buscar el Levítico, le hace el libro de Levítico, que a la gente le encanta ese libro de Levítico. Todo el mundo me pide, pastor, yo estudio bíblico de Levítico porque ese es mi libro favorito. No, nadie ha venido nunca a decirme eso. Es un libro que de momento es complicado para muchas personas manejarlo, porque parece que es una matanza de animales y sangre por todos lados por ahí. Pero de momento, cuando miramos ese sistema de sacrificio, en el sistema de sacrificio existían estas ofrendas que tenían como fin el que el pueblo tuviera una oportunidad de, a pesar de su pecaminosidad, mantener su relación de comunión con el Señor. Pero me llama la atención porque habían 2 ofrendas, además de las 3 que les acabo de mencionar. Era la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz y esa ofrenda de cereal eran 2 tipos de ofrendas que se inquietaba al pueblo que las llevara, pero de forma voluntaria, no eran obligatorias. Las otras eran obligatorias, estas eran voluntarias. Y principalmente eran ofrendas que se supone que se llevaran en acción de gracias. Era una manera de expresar devoción al Señor y gratitud por las bendiciones que el pueblo había recibido. Levítico 7, se lo voy a leer brevemente. Levítico 7, miren el desglose que aquí Moisés le da al pueblo. Dice: esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracia voluntariamente por el favor recibido, entonces junto con el sacrificio de acción de gracia ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezcladas, amasadas en aceite. Verso 13, con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracia presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Y más adelante, miren lo que dice el verso 15: en cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca, no dejará nada hasta la mañana siguiente. Estas ofrendas se ofrecían a través de los sacerdotes, y los sacerdotes las consumían, algunas se quemaban. ¿Qué está diciendo específicamente aquí Moisés en instrucción al pueblo? Está afirmando la necesidad del pueblo de mostrar agradecimiento con acciones concretas, llevando ofrenda. ¿Y sabe qué? Dios no demanda que nosotros ahora andemos haciendo estas cosas, porque ya el sacrificio perfecto en Cristo lo hemos ya tenido. Pero que ahora Dios espera que llevemos nosotros al Señor en sacrificio, en acción de gracia, nuestra propia vida, nuestras acciones de obediencia son ofrendas al Señor. Nuestra adoración es ofrenda al Señor, nuestro servicio es adoración al Señor. Son acciones de gracia. Hermano, ¿usted sabe por qué Dios espera que nosotros le amemos y le obedezcamos? Porque estamos agradecidos, no porque tenemos nada más miedo. Una de las cosas que yo en la vida poco a poco he aprendido, y me lo hizo recordar un amigo hace muchos años, es que el anhelo de este caballero era que su hija aprendiera la lección de obedecerle, no porque le tenía miedo, sino porque le amaba. Y mientras conversábamos un día, él me decía: Alexis, he descubierto
he descubierto, y es mi anhelo, que el deseo de mi hijo, o es la aspiración que debemos tener, de que nuestros hijos nos obedezcan, no sea porque nos tienen miedo, sino porque nos aman. Porque desean agradar nuestro corazón, no desean lastimar nuestro corazón. Y es cuando así, de esa manera, con Dios, deberíamos nosotros mirarnos a nosotros mismos. El corazón de Dios se lastima, se contrista el Espíritu Santo cuando nosotros nos rebelamos contra Dios en obediencia. Y nuestra obediencia al Señor entonces viene a ser esa ofrenda de acción de gracias a Él por las obras que Él ha realizado a favor de nosotros. ¿Quién es el ejemplo más poderoso de gratitud en la Biblia? ¿Quién es? ¿Quién me puede decir? Jesús mismo. Jesús mismo, hermanos. Jesús mismo. Cuando lo vemos, por ejemplo, alimentando a los 5,000, ¿qué vemos en Jesús? Levantar el pan, los 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo? Lo elevó y dio gracias al Señor. Cuando vemos a Jesús orando al Señor, cuando resucitó a su amigo Lázaro en el capítulo 11 de Juan, Señor, te doy gracias porque has escuchado mi oración, y le devolvió la vida a Lázaro. ¿Qué hizo Jesús cuando se sentó con sus discípulos a compartir la Pascua? Partiendo el pan, dio gracias. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque a la hora de la verdad, entonces, vivir una vida de agradecimiento, no nada más se trata el considerar lo que Él ha hecho por nosotros, sino también es un llamado a que le imitemos. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser imitadores de Dios, como hijos muy amados, y a llevar una vida de amor en el Señor, en esa dirección, porque Él nos ha dado el ejemplo. Otro ejemplo poderoso es el que vemos en el apóstol Pablo, y con esto ya cierro, para solamente decirles a ustedes que el apóstol Pablo entendía lo que es importante que tú y yo entendamos hoy, que la respuesta lógica y apropiada de aquellos que viven conscientes del carácter bondadoso de Dios y de sus interminables misericordias es y siempre será el agradecimiento. Y el agradecimiento en la experiencia de Pablo, número 1, nada más hacia adelante, lo vemos a través de es inquietado, ¿verdad? Y es expresado. Somos inquietados a siempre expresarlo a través de nuestra alabanza a Dios. ¿Cómo yo puedo? Porque después de haberte dicho esto, ¿cómo yo puedo expresar agradecimiento a Dios? ¿Cómo la Biblia nos muestra? ¿De qué manera? Bueno, nosotros expresamos gratitud a través de nuestra alabanza a Dios. Colosenses 3:16 nos lo indica. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoles, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Pablo le dice a su audiencia, a sus amados de Colosa, les dice: ustedes, si viven conscientes de la bondad y la misericordia de Dios, esa gratitud deben expresarla a través de sus alabanzas al Señor. Número 2, ¿a través de qué más debemos nosotros expresar nuestra gratitud al Señor? A través de nuestras oraciones. A través de nuestras oraciones. Mire Filipenses 4, esto Pablo nos exhorta. Él es un teólogo de la gratitud. Pablo es el teólogo de la gratitud, donde nos enseña claramente cómo la gratitud debe expresarse de un sinnúmero de formas, a través de nuestras oraciones. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en oración y ruego, pero ¿cómo? Acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo podemos expresar la gratitud al Señor? A través de nuestra alabanza, a través de nuestras oraciones, pero también a través de nuestras actitudes. Oye, esto es bien importante. Esto es bien importante. Porque una actitud no es algo que tú fluyes en tener, sino es algo que tú decides tener. Una buena actitud tú decides tenerla. Y Colosenses 3, verso 15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Aquí Pablo no les dice, sean agradecidos si lo sienten, si de momento las condiciones lo permiten. No. Sean agradecidos. Y es ordenando al corazón a que tenga la actitud correcta. Porque mostramos gratitud de esa manera. Número 4, mostramos gratitud finalmente a través de nuestras acciones. A través de nuestras acciones. Mira lo que dice Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho,
háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que, hermanos, Dios nos llama a que vivamos en gratitud, porque ¿sabes qué? Un cristiano agradecido va a ser un cristiano gozoso. Un cristiano agradecido, un creyente agradecido va a ser un creyente que va a disfrutar de mejor salud emocional. ¿Sabías eso? Un creyente agradecido va a ser capaz de hacer feliz a los que le rodean, de bendecirlos. Oye, va a ser alguien con que será agradable estar. Porque qué horrible es estar al lado de alguien que todo el tiempo se está quejando. Es horrible que se está quejando de su esposo, de su esposa, de su trabajo, de su vida. Hermano, siempre de su pastor. No, aquí nadie se queja de su pastor. Eso no es un lugar, aquí no. Eso es Puerto Rico, pero aquí en Virginia nadie se queja de su pastor. Hermanos, la queja daña el corazón. La queja distorsiona la visión de lo que Dios quiere que nosotros consideremos como valioso. La queja, amado, contamina tu vida. Siempre, escúchame bien, siempre habrá una razón de por qué quejarte, porque vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, y el primero eres tú y soy yo. Amén. Entonces, empieza a dar gracias por lo que tienes. Oh Señor, yo quisiera un mejor trabajo. Dale gracias a Dios por el que tienes. Y ahora, Señor, si me das otro trabajo, bendición sería, donde me paguen mejor. Pero te doy gracias por el que tengo. Porque podría estar desempleado, pero tú me has permitido tener este. Señor, gracias por mi esposo. Señor, llévatelo. No le digas eso. Llévatelo, hermano. Tu esposa, dale gracias. Hermano, tú quisieras cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Mira, si este hijo mío, qué cabezón, qué difícil es. Señor, cámbialo. No, empieza a darle gracias al Señor por él. Empieza a darle gracias al Señor por él y empezarás a verlo diferente. Empezarás a verlo diferente y empezarás a tratarlo diferente. Y empezarás a verlo como Dios lo ve y empezarás a orar conforme a la voluntad de Dios para su vida. Dios va a contestar. Dios va a contestar. Como decíamos al principio, a veces creemos que Dios cambia nuestras circunstancias. Y alguien por ahí dijo una vez que Dios es perfecto utilizando nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros. Y es por eso, hermanos, que la actitud de gratitud debe ser fundamental en nuestra vida. Yo creo que Dios se siente feliz de derramar abundantes bendiciones sobre los agradecidos. ¿Por qué? Porque los agradecidos son como sacos sellados, en los cuales lo que se derrame no se va a perder. Pero creyentes malagradecidos, que siempre encuentran algo de qué quejarse y nada de por qué dar gracias, son creyentes como sacos llenos de agujeros, en los que derramar bendiciones sobre ellos será perder, porque no se darán cuenta. Las bendiciones les van a pasar, no se darán cuenta, porque están tan fijados en sus razones de insatisfacción para quejarse, que no pueden gritar gloria al Señor. Que tu motivación para amar al Señor sea gratitud. Que tu motivación y mi motivación para obedecer sea gratitud. Que mi motivación y tu motivación para servir en la iglesia sea gratitud, no el reconocimiento de la gente. Que tu razón para levantarte en la mañana a trabajar sea gratitud al Señor porque te ha dado salud. Que tu motivación para hacer lo que haces aquí, en tu vida en general, sea gratitud. Oye, glorificarás a Dios de esa forma y disfrutarás de lo que tú ni te imaginas. Yo no les digo esto desde la posición de un experto, yo estoy aprendiendo con ustedes. Pero oro para que el Señor nos ayude y me ayude a vivir un estilo de vida de agradecimiento, teniendo en cuenta dos cosas. ¿Qué dos cosas tenemos que tener en mente para estar agradecidos no importa nuestra circunstancia? Salmo 136, verso 1, ¿qué dice? Dar gracias al Señor, porque Él es bueno, el carácter bondadoso de Dios. Y la segunda razón, misericordia de ponte de pie y vamos a orar. Y ahí donde está presente delante del Señor. Y dale gracias, porque su carácter es definido por muchas cosas, pero principalmente porque es bueno. Señor, tú eres bueno y misericordioso.
Y si todavía entre nosotros hubiera alguien que no ha disfrutado o no está disfrutando de esa misericordia, pedimos que tú le inquietes a que pueda poner en ti su confianza para que pueda disfrutar de esa bondad que no hay nada en este mundo que la pueda medir, de esa misericordia que es inagotable, ese amor inquebrantable manifestado a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir recreándonos en esa verdad. Aleluya. Bendito eres para siempre. Señor, te honramos, te pedimos perdón por nuestra falta de gratitud. Te pedimos perdón, Señor, porque fijamos nuestros ojos en otras cosas y no en lo que es necesario que lo fijemos. Tu palabra nos enseña y nos manda a que caminemos en un estilo de vida de agradecimiento a ti. Y te pedimos, Padre amado, que podamos en el poder de tu Espíritu responder de esa forma, para gloria de tu nombre, bendición de nuestras propias vidas y también de aquellas personas que nos rodean. Oro por cada vida aquí representada, para que en tu gracia, Señor, tú les despiertes sus perspectivas, despierta nuestra visión, Señor, para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ver tus bondades en cada momento de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ayúdanos a enumerar tus misericordias. Sabemos que vivimos en un mundo imperfecto, donde estaremos insatisfechos, pero aún en medio de un mundo en donde estaremos en momentos dados incómodos e insatisfechos, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, hay una esperanza. Y es la de poder vivir en tu bondad, siendo testigos de tu misericordia, mientras esperamos que vengas por nosotros. Padre, gracias, Señor. Permítenos ser una iglesia que viva en gratitud para tu gloria, conscientes de tu bondad y de tu misericordia, en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén, amén, amén. Amado Marcial, ven por aquí y despídenos en oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermano, por la gracia del Señor, por este tiempo que hemos pasado, muy lindo tenerlos todos por acá. Estoy acostumbrándonos a este espacio más reducido, pero obviamente salgamos de este lugar con un corazón muy, muy agradecido a nuestro Señor, porque es infinitamente bueno con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, Dios amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador y Señor, estamos siempre dichosos, Padre, de la bendición que tenemos de conocerte, de tenerte en nuestras vidas. Sabemos que esta semana tendrá momentos a veces difíciles, desafíos nuevos, pero sabemos que siempre nos podemos apoyar en ti. Te rogamos que bendigas a esta congregación, a los que están aquí presentes, los que están viéndonos y los que no pudieron venir. Trae tu gracia y tu bendición sobre sus vidas y guarda y guíalos en todo tiempo. Llévanos con bien a casa, Señor, y esperamos estar prontamente el próximo domingo aquí, si es que tú no has venido con nosotros antes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y la palabra del Señor nos dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que Dios nos bendiga y en el nombre de